Amigos del Perú y del mundo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente hoy martes a través de VHTV, nuestro canal y su programa Creciendo Perú. Como cada martes tenemos siempre novedades, invitados especiales, invitados a uno. Y hoy no es diferente a los demás porque tenemos dos invitados muy buenos. El primero, que ya está a mi costado, el doctor, el abogado, constitucionalista, joven él, como yo digo, ya no es una promesa, sino una realidad. El doctor Lucas Jerzy Murillo, joven constitucionalista, con quien vamos a conversar sobre eso, sobre la Constitución, cuidando, respetando la Constitución. A renglón seguido estará la señora Mildred Camacho Dioses. ¿Quién es Mildred Camacho Dioses? Es la ahijada del Papa, del flamante Papa nacionalizado peruano, que demostró y señaló su amor por el Perú, particularmente por la ciudad de Chiclayo, la región Lambayeque. Con ella conversaremos cómo es que nace, cómo es que ella es la ahijada del Papa. Nos va a contar seguramente muchas cosas muy importantes, desconocidas para todos, ¿no? Que lógicamente nos van a dar luces, más luces sobre lo que significa el Papa para Chiclayo y para el Perú. Bueno, comenzamos con el doctor Lucas Jerzy, a quien le agradecemos, le damos la bienvenida por su presencia aquí en Creciendo Perú. Lucas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. La verdad, un honor estar acá contigo. Gracias por la invitación y siempre muy grato poder verte. Claro, igual manera. Lucas, el tema de la Constitución en los últimos tiempos, normalmente vamos mirando en los medios, en las noticias, que se habla mucho que este es un tema inconstitucional, que es un tema que se está jugando con esto o con lo otro. ¿Qué cosa representa la Constitución para todos nosotros? Correcto. A ver, podríamos tener una semana de discusión sobre esto, entonces voy a intentar hacerlo lo más resumido posible, ¿no? La idea de una Constitución es la idea que el poder del Estado no es ilimitado, sino limitado, y que hay ciertas reglas que son reglas fundamentales, elementales, que no puede contravenir ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso, ni siquiera la mayoría las puede contravenir. La idea de la Constitución es que tenemos que tener un mundo donde de repente el 95 o 96% de las cosas la va a resolver la mayoría de la democracia, pero de repente va a haber 5 o 4% que es sagrado, que va a ser muy difícil de cambiar, muy difícil de tocar, es decir, algo que está por encima del poder del Estado. ¿Qué es lo que está por encima del poder del Estado? El respeto por los principios básicos, la libertad de expresión, el derecho de propiedad que te permite ahorrar para pensar a futuro, ¿no es cierto? De repente la separación de poderes, ¿no es cierto? El respeto por la vida, el respeto por el debido proceso, es decir, la defensa de estos valores fundamentales. Y la Constitución vigente actual, que ya incluso ya está del año 93, es la que todos debemos conocer. Sí, Incluso claro, por supuesto. Desde el colegio debería enseñarse la Constitución. Sí, claro, pero por supuesto, inclusive la propia Constitución y la ley dice que tiene que enseñarse en el colegio el respeto por los valores democráticos, ¿no? Pero a ver, entonces, yo te estoy hablando del concepto abstracto de Constitución, ¿no? Algunos países tienen Constitución escrita, otros países como Inglaterra tienen Constitución no escrita. La Constitución puede tener una forma, otra forma, pero el valor básico de Constitución es el que he explicado, que es la idea de que el poder del gobierno tiene que ser limitado, ¿no? Es la idea básica, la esencia. Ese escrito, ese documento plasmado está en el diario oficial del peruano, que sale todos los días respetando la Constitución, las leyes que se dan respetando la Constitución. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos cuando ve que una ley o una norma transgrede
Correcto. Digamos eso. A ver, ya en términos más aterrizados, ¿no? Correcto. En términos más aterrizados, el Perú tiene un documento, una constitución escrita. Todo lo que está en la constitución escrita es obligatorio. Y la Constitución es una norma que no te dice al pie de la letra exactamente cómo tiene que ser el gobierno, ¿no? La Constitución son las normas fundamentales, ¿no es cierto? La idea de la Constitución es que no se cambie mucho, que sea estable, estática, y sobre estos valores fundamentales es que trabaja el Congreso y la democracia, ¿no? Entonces, claro, si hay una norma, una ley que va en contra de la Constitución, esa ley puede ser expulsada del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene el deber de ser un legislador negativo, es decir, expulsa las leyes, las normas, los decretos que van contra la Constitución. Pero, claro, sí. Sí, pero no solo el Tribunal Constitucional, ¿ah? Cualquier juez, si ve que hay una ley que va contra la Constitución, no aplica la ley, sino que prefiere la Constitución, porque la Constitución es la norma jerárquicamente suprema del Estado peruano, ¿no? Y la Constitución se divide básicamente en dos partes, ¿no? Una parte son los derechos fundamentales y otra parte, muy importante, es la organización del Estado, que garantiza que el Estado no sea una dictadura, sino que tenga un sistema de pesos y contrapesos para que el poder sea un límite, un contrapeso del poder, ¿no? Y eso lo vemos, justamente eso del que hablas, del peso y contrapeso. Hay instancias, hay sectores. Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, Claro, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Así es, Poder sí, Electoral, sí. cada uno, Ministerio Público, Banco Central de Reserva, las municipalidades. todos ¿no es son cierto? autónomos, Todos son autónomos. pero todos tienen el mismo deber de cuidar la Constitución. Así es, y la Constitución ordena que estos poderes entre ellos se corrigen, se frenan. ¿Cuál es la lógica de la Constitución? La lógica de la Constitución es que para tú tomar decisiones tienes que convencer a un montón de gente, ¿no es cierto? Las decisiones no las toma el dictador solo, sino que tienes que ir convenciendo y van a haber pesos y contrapesos, ¿no? Por ejemplo, de repente el Congreso de la República aprueba una ley, pero esa ley pasa al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo cree que la ley está mal, la observa y la devuelve, y el Congreso la tiene que aprobar con una mayor votación. ¿Para qué, no? Para que la ley sea debatida, sea reflexionada, ¿no? Luego, los jueces o el Tribunal Constitucional también pueden decir que la ley está equivocada. Es decir, el poder se comparte entre varias instituciones, ¿no? Para que si una institución se equivoca o se emborracha de poder o cae en el problema de la soberbia, las demás la pueden corregir, ¿no? Y el último eslabón es el Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal Constitucional es finalmente el Tribunal Supremo, el último máximo intérprete de la Constitución, y es el tribunal más importante del Perú, ¿no? Claro, definitivamente. La Constitución vigente no ha tenido para nada que tocar al Tribunal Constitucional. Ahí está su Constitución, quiénes son sus miembros, cómo llegan a ser miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, el Congreso los escoge, ¿no? Y los escoge por un periodo de 5 años. 5 años. A diferencia del Poder Judicial, que tiene normalmente jueces de carrera, el Tribunal Constitucional muchas veces tiene jueces que no vienen del Poder Judicial. Es decir, un señor que ha sido toda su vida profesor universitario, académico, termina de magistrado del Tribunal Constitucional. O un señor que era abogado privado, termina en el Tribunal Constitucional. Entonces es un tribunal muy diverso, que normalmente tiene gente de una muy alta preparación académica y que al final trabaja pues muy bien y es reconocido no solo en el Perú, sino internacionalmente como uno de los mejores tribunales constitucionales que hay en América, ¿no? Es muy respetado el Tribunal Constitucional peruano. Pero mira, también tiene su defecto, ¿ya? ¿Cuál es el defecto del Tribunal Constitucional? Que los magistrados son electos por un periodo de tiempo muy cortito. Los escogen por 5 años. Por 5 años. Entonces, lo que pasa a veces es que termina el plazo de 5 años y ya tienen el mandato vencido, pero el Congreso no los renueva. Entonces están como en el limbo, porque siguen siendo magistrados, pero no saben si los renuevan en 1 año, o en 2 años, o en 3 años. O sea, ese es el defecto. Y ahí, aparte de ello, el tema de la edad. No, pero eso en el Tribunal Constitucional no aplica. No aplica. No, eso aplica en la Corte Suprema, en otras instituciones, pero en el Tribunal Constitucional una persona de 67, 68, 70, 80 años puede ser magistrado y no hay ningún impedimento.
Ahí no aplica el límite de edad. En el TC no aplica el límite de edad. Para el público que nos ve, para, digamos, lo que se dice, para el hombre de a pie, ¿qué cosas puedes tú decirle? ¿Qué es lo que debe tener cuidado o cómo debe mantener el cuidado de su constitución? Bueno, es un deber que tenemos nosotros, es desarrollar un poco la educación cívica, reflexionar un poco sobre el valor que tiene la democracia. Los peruanos tenemos este valor fundamental que es la democracia y a veces los jóvenes sobre todo se han olvidado, no saben lo que costó conseguirla, ¿no? Luis, tú eres una persona que ya tiene sus años, mucho más que yo, ¿no? Sí, y tú has vivido la época donde en el Perú había dictadura. Dictadura, en la época de Velasco. Claro, yo he conocido personas que trabajaban en la prensa y por criticar al gobierno un día tocaban la puerta de la casa, los sacaban de las orejas en pijama, los subían a un avión, deportados, ¿no? Sí, sí. Deportados, por ejemplo, el recordado y extraordinario periodista Arturo Salazar, ¿no? Claro. Terminó deportado por criticar al gobierno, ¿no? Así o es. los metían al frontón. Y habían otros que desaparecían, ¿no es cierto? Sí, sí. Y no había ningún derecho económico. En esa época no podías tú tener productos importados. No podías tener dólares, ¿no es cierto? Claro. La inflación estaba totalmente desbocada. No había ni libertad económica ni libertad política. El Perú era una miseria de pobreza en comparación con lo que es ahora. Es decir, si nosotros no tenemos una democracia constitucional, si no tenemos constitución, separación de poderes, no tenemos nada. Claro, la democracia es lo único que permite al país tener prosperidad y pensar no en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Para tener crecimiento, desarrollo, predictibilidad, ¿no? Regresamos de una pequeña pausa. Claro que sí. Para claro seguir que sí. conversando sobre el tema de la Constitución, Por el supuesto. cuidado de la Constitución. Permiso. Continuamos con el doctor Lucas Jersey hablando sobre el tema de Constitución. Doctor Lucas, hay un tema que es importante que los televidentes deben conocer y saber Claro que sí. sobre el tema de las municipalidades, el tema de los arbitrios, ¿no? Sobre de los prediales, del costo, de los valores que Sí, la claro. municipalidad año a año pasa a los vecinos con su cartilla. Correcto. A ver, nuevamente, hay muchos temas para hablar, pero enfoquémonos en los más resaltantes. ¿Correcto? El arbitrio, ¿qué cosa es? El arbitrio es cuando el municipio traslada a los contribuyentes el costo de un servicio. Es decir, el arbitrio no puede calcularse en función del monto que le dé la gana al alcalde, sino que tiene que haber un sustento. Por ejemplo, si yo te estoy cobrando el servicio de seguridad, los guachimanes o los serenos, Los serenos. yo tengo que justificar cuántos serenos hay, en qué parte han estado los serenos y dividir el costo del sueldo de los serenos entre el número de contribuyentes. Y yo solo puedo aumentar el monto del arbitrio si he contratado más serenos, ¿no es cierto? Correcto. Y lo mismo con todos los arbitrios, ¿no? Sea el tema de parques o de recojo de basura, etcétera. El arbitrio es lo que se llama en el derecho tributario una tasa. Es decir, no puede ser más allá que el costo del servicio. Es decir, mira lo que te voy a comentar. La municipalidad no puede ganar dinero con el arbitrio. Lo único que puede hacer es recuperar el costo del servicio para que el servicio se pague solo. Entonces, hay un montón de casos a lo largo de los años donde las municipalidades cobraban arbitrios sin el debido sustento. Y el Tribunal Constitucional, no en una sentencia, sino en más de 10 sentencias contra diversas municipalidades, incluyendo el caso más famoso, que fue el caso de la municipalidad de Chiclayo, ¿ya? El TC le dice a los municipios, tú tienes que sustentar el cobro de arbitrios. Y si el cobro no estaba sustentado, a los ciudadanos, incluso el municipio tenía que devolverle lo que pagaron. O sea, claro, si usted de un año a otro le suben el arbitrio 20%, 30%, 40%, prácticamente con seguridad ahí hay algo ilegal, inconstitucional. Porque esa subida de 20, 30, 40% solo puede ser legal si es que han contratado 40% más de serenos, ¿no? O si han aumentado sus costos de una manera justificada. O sea, el ciudadano tiene el derecho de pedir eso a la municipalidad, ¿no?
¿Qué pasa? Ahí entramos de repente en un trompo. Correcto. La municipalidad me cobra a mí una cantidad que no justifica y que yo no sé y que según mi modesta opinión es de más con respecto al año anterior. Correcto, sí. ¿Dónde voy? Reclamo a la municipalidad en segunda instancia me va a confirmar lo primero. Correcto. ¿Cuál es el camino a seguir? A ver, lo primero más importante es que las municipalidades para cobrarte los arbitrios tienen que tener una norma, una ordenanza, ¿no es cierto? Ya. Y la ordenanza tiene que estar publicada. Y en esa ordenanza que tiene que estar publicada en el diario oficial del peruano o en el diario que corresponda, en las municipalidades rurales, a veces hay otros diarios, ahí tiene que estar la fórmula que explica cómo se cobra tu arbitrio. Si no está eso publicado y no está la fórmula, no está el sustento, el arbitrio es ilegal, no inconstitucional, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que se puede hacer es, por ejemplo, hay un trámite, se puede conseguir firmas del 1%, 5% creo que es de la gente que vive en el municipio, que va a depender de la población del municipio, y con eso se puede plantear una demanda al Tribunal Constitucional. Directamente al Tribunal Claro, Constitucional. pero con firmas, recolectando firmas. Recolectando firmas. El 1% de la gente que vive en el distrito o 5.000 firmas, lo que sea menos. ¿Ya? Y con ese trámite te vas directo al Tribunal Constitucional. Y han habido un montón de casos así, ¿no? Correcto. Pero eso es para tumbarte, para anular el arbitrio para todos, digamos, ¿no? Claro, para si todos. Ya no hay es, un tema, no es para mí que yo era... no, es todos. ¿no es claro, cierto? para todos. Luego, si hay un tema ya personal que de repente tenías que pagar y no pagaste porque te demoraste, un tema ya individual, eso ya se tiene que ver en otra sede, ¿no? Claro. Ahí reclamas primero ante la municipalidad, si no te hacen caso, hay una apelación que se plantea ante una institución que se llama el Tribunal Fiscal, ¿no? Tribunal Y Fiscal. si no te da la bola el Tribunal Fiscal, ya te vas al Poder Judicial. Pero ese es un trámite pues más largo y que tienes que aplicar las normas no correspondientes, porque también a veces el contribuyente no paga porque se olvida o porque se hace loco, y eso también está mal, ¿no? Claro, lógico. Claro, ¿no? ¿Qué otro Las tema, cosas con justicia, ¿qué ¿no? otro tema Con justicia. hay de estas cosas que tú nos puedas A dar? ver, hay tantos temas, ¿no? Depende. Mira, a ver, otro tema interesante que mucha gente a veces no conoce es que absolutamente toda la información que está en poder del Estado es pública. A veces los ciudadanos no saben eso. Pero en el Perú tenemos una ley muy buena, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Así es. El ciudadano puede pedirle a cualquier institución del Estado, sea la municipalidad, sea el ministerio, sea la policía, a la entidad que sea, le puedes pedir cualquier información. Y la entidad del Estado está obligada a contestarte por escrito en un plazo de 10 días. 10 Tienen días. el deber de contestarte en 10 días. 10 días hábiles. 10 días hábiles. Correcto. La única excepción es si pides información que tiene que ver con secreto militar, policial o temas de repente de seguridad ciudadana. Eso no te van a dar, pero cualquier otro tema te pueden dar. Es decir, el Estado peruano actúa con transparencia. Y ese es algo bueno del Estado peruano, porque estamos nosotros siempre acostumbrados a criticar que todo es malo, pero esa es una parte buena. Claro. La transparencia se respeta bastante bien, en general. Porque es ley, ¿no? Claro, es ley. La ley de la República. Es ley y es una ley que se cumple. Yo muchas veces he pedido información a diversas partes del Estado y siempre se contestan. Siempre contestan. O sea, ahí el ciudadano tiene esa puerta abierta. ¿Y siempre. qué pasa si alguien del Estado a quien le ha sido consultado un pedido y no se ha resuelto en el tiempo? ¿A quién se reclama? Hay un tribunal que forma parte del Ministerio de Justicia, que se llama el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, puedes presentar una demanda y irte a ese tribunal, ¿no? Y luego también, si quieres, es posible ir también al Poder Judicial en una demanda que se llama habeas data para pedir que te entreguen la información. Pero esa es una de las partes buenas del Estado peruano, ¿no? Que es muy transparente. Claro. Sí, Y hay que ser en temas de salud, honestos. Lucas, vamos a los hospitales, no tenemos acceso a la atención, etcétera, etcétera. Existe su salud, pero como que si no existiera, a veces no te dan la respuesta oportuna. Claro, a ver, su salud, yo entiendo que es la superintendencia que ve a veces los reclamos, las negligencias médicas, ¿no? Correcto. Pero eso ya se ve a través de un mecanismo que se llama arbitraje.
Ya. ¿no es cierto? Es decir, se nombra a una persona independiente, no es un juez, para que decida si es que se ha cometido un daño a la persona y se le pague una indemnización. Ese es un sistema que es bueno, porque si se prueba que ha habido una negligencia médica, se puede pagar una buena indemnización. Pero tienes que obviamente probarlo, ¿no? Claro. Probarlo. Pero eso es para negligencia médica, ¿no? Básicamente, Luego ¿no? hay casos donde lamentablemente por falta de recursos no se puede dar una atención oportuna, ¿no? Y esa ya es la tragedia de un país que tiene pues recursos limitados, ¿no? Pero también hay que reconocer que en el Perú tenemos buenos doctores y buenos hospitales, incluso en el sistema público, ¿no? Claro. En sí. Lima y en las grandes ciudades. Acá el problema es que a veces el sistema de salud no llega más allá, ¿no? Y eso Claro. es algo que el Estado peruano tiene que priorizar. En vez de gastar dinero en cosas superfluas, ahí debería estar el grueso de la inversión del Estado, ¿no? Y otro tema que es también importante, porque no todos solamente son derechos, son también deberes de los ciudadanos, sí. ¿no? De los trabajadores, el cuidar la institución. Correcto, claro, claro. A ver, la Constitución establece varios deberes, ¿no? Un deber importante es el trabajo, ¿no? La Constitución dice que el trabajo es un derecho y un deber, ¿no? A veces uno piensa que tiene derecho a que todo le caiga del cielo. Tampoco. La vida no es así, No ¿no? es así. Cada uno tiene que ganarse la vida siendo útil para los demás, produciendo valor, produciendo riqueza a través de su trabajo. O sea, un primer deber básico es ese, ¿no? Claro. Búscate tu medio de subsistir, de apoyar a tu familia, esfuérzate, ¿no? El trabajo, ese es un derecho y un deber, dice Claro. la Constitución, ¿no? Luego, otros deberes, está el deber de... hay un deber muy bonito, ¿no? Que te dice que cuando hay un golpe de Estado, cuando hay una dictadura que se quiere implantar, todos tienen el deber de enfrentar esa dictadura. Dice también la Constitución. Por ejemplo, ¿no? Cuando Pedro Castillo dijo, ¿no? El 7 de diciembre del 2022, que ya no importaba la Constitución, que iba a cerrar el Congreso, que se cierra el Tribunal Constitucional, que se cierra todo, ¿no? Ahí los peruanos cumplimos el deber de oponernos, ¿no? Claro. Las instituciones, los peruanos salieron a la calle, ¿no? Inclusive no permitieron que Pedro Castillo se escape, ¿no? Le bloquearon el paso, ¿no? el paso, ¿no? Todo eso, ahí ese es un deber establecido en la Constitución, ¿no? Y él es en el su- deber de no obedecer a un gobierno que va en contra de la Constitución, es un Claro. deber, ¿no? Es más, y él en el juicio que está siguiendo, él dice, no me levanté en armas, nadie levantó. Yo he visto a los abogados que dice, nadie ha levantado su arma, pero con el comunicado que Pero dio, es fue porque no suficiente. le hicieron caso, pues. Es porque Claro. eso es como alguien que te intenta disparar y la bala falla, ¿no? Entonces, Sí, como se la traba. bala falla, entonces o se traba la pistola, entonces, no, yo no soy culpable de homicidio porque falló la bala. No Claro. tiene sentido. De hecho, cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado, inicialmente un contingente de la policía rodea el Congreso. Claro. Inicialmente los congresistas no pueden ingresar. Así es. ¿No es cierto? Y luego, después de un tiempo, logran que se abra una puerta por atrás y se meten. El punto es que el golpe fracasó, Fracasó. en parte por incompetencia de Pedro Castillo y en parte por la convicción democrática de los peruanos que no le hicieron pues caso, ¿no? Sobre todo en este caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es, sobre todo las Porque Fuerzas Armadas. eso hay que relevarlo, ¿no? Claro, inclusive tenemos que reconocerle a los ministros de Castillo que renunciaron en el acto, Claro. y a la policía y al Poder Judicial y Tribunal Constitucional y todas las instituciones del Estado que inmediatamente condenaron el golpe de Estado, ¿no? Por eso el consejo final, lamentablemente el tiempo se nos va rápido, Sí, claro. es a que todos debemos cuidar nuestra Constitución Así es. y así que es nuestra democracia. Porque mira, si no, la Constitución es lo que sienta las bases del crecimiento del Perú, de la existencia de la clase media. Si no fuera por la Constitución, no habría capacidad para discrepar, para opinar, no habría libertad económica, no habría separación de poderes, no habría derechos judiciales, no tendríamos nada, ¿no? Así Sería es. una situación como la que hay en Venezuela, en otros países de otros países. América Latina, ¿no? Hoy día ustedes pueden tener ahorros en dólares, Así puedes es. cambiar dinero, puedes comprar y vender cosas importadas. Antes eso en Perú no existía. Así Es es. decir, la Constitución es la que abre el Perú al mundo y permite el desarrollo de la sociedad. Lo que tenemos no es mucho comparado con lo que quisiéramos tener, pero es muchísimo
en comparación con lo que hemos tenido antes, y eso lo tenemos que defender, ¿no? Y a los que no tienen, ¿no? Con los que Exacto. otros países que no tienen. Y otros países que no tienen, así es. Lucas, te agradezco tu presencia y te dejo nuevamente gracias, un par de gracias, minutos para Luis. poder Gracias, dirigirte al Luis. público. No, la verdad que es una convicción, un trabajo permanente, la defensa de los valores democráticos. Si no tenemos eso, no tenemos nada, ¿no? Y tenemos que hacer este trabajo un trabajo misionero en defensa del valor de la democracia, porque en el Perú mucha gente esto no lo conoce, ¿no? Tú preguntas a la gente y hay uno que te dice, no, yo quiero que vuelva un dictador que a todo el mundo metralleta, matas a todos, ¿no? Lo máximo. Claro. La gente no entiende lo que significa la dictadura, ¿no? Así es. Hay otros que te dicen, no, para mí que venga un tanque y bombardee todo, ¿no? Que bombardeen el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Con la fuerza bruta no se va a conseguir nada bueno, ¿no? Así es. Tenemos que entender eso. Correcto. Amigos, después de la pausa viene Mildred Camacho, Dioses, la ahijada del Papa. Permiso, regresamos.